muchas gracias a todos y sobre todo a los organizadores por la invitación para participar en estas jornadas. Es mi primera vez aquí en el CSIC, así que es todo un honor. Y bueno, Ana estaba contando un caso, ¿no?, de éxito de lo que es una planta, ¿no?, con una solución de economía circular total. Yo vengo a daros un poco más el punto de vista desde el lado de una empresa privada como es Precero, líder en la gestión de residuos, de todo lo que es un poco, ¿no?, todo este mercado y estas tecnologías del biogás, del biometano en concreto. Entonces, bueno, por poner un poco primero, dar unos pasos atrás, ¿no?, en el por qué, ¿no? Lo comentaba también Miguel y Ana, Evaristo en la introducción. Al final estamos ahora mismo en un momento, ¿no?, de oportunidades y sobre todo un momento transformacional, ¿no? Tenemos un poco todas las obligaciones como sociedad y también para cumplir con los objetivos que nos marca Europa a nivel de descarbonización, ¿no? Tenemos pues eso, que llegar a ser neutros en carbono en 2050. Tenemos además, y lo hemos visto reflejado a raíz, ¿no?, de la invasión de Rusia en Ucrania, pues la debilidad que tenemos como Europa en cuanto a la dependencia al gas ruso, al gas americano, etcétera. Entonces, un poco necesitamos garantizarnos, ¿no?, esa diversificación y seguridad energética. Pero luego, por otro lado, desde el lado del sector medioambiental, y que es un poco más el que represento como Precero, pues bueno, también tenemos muchas obligaciones, ¿no?, para, de alguna manera, de aquí a 2035, cumplir con las tasas de reciclaje y las tasas de reducción de vertido, de lo que enviamos ahora mismo a vertedero. Y todo esto pasa un poco también por las obligaciones de implementar la recogida selectiva en origen del residuo orgánico. Aquí un poco, me paro aquí porque es un poco, ¿no?, la fuente de un poco de esta energía de la que vamos a hablar, los bioresiduos y sobre todo lo que generamos, ¿no?, en nuestros hogares es un 30-40% del residuo total de desechos urbanos que tenemos. Y aunque no hay unos datos agregados, más o menos se estima que solo un 10% se está recogiendo. En Cataluña es una de las zonas en España que va más avanzada, ¿no?, en la implementación de esa recogida selectiva, pero todavía en España vamos un poco retrasados en esta necesidad y es una de las claves, ¿no?, para que podamos aprovechar los residuos y generar energías, pero también un poco para cumplir con todas las obligaciones que nos marca Europa en cuanto a reciclaje, ¿no? El poder disminuir lo que es la bolsa resto donde mezclamos todo y poder separar en origen la orgánica para poder aprovecharlo. Entonces, un poco de estos dos mundos, ¿no?, a mí me gusta decir el que se junta un poco las necesidades del sector energético y el medioambiental, surge un poco el biometano como solución, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final es un gas renovable, ¿no? Al final, aquí estamos hablando de un gas que es muy similar al gas natural y que es una solución, ¿no?, de tener un gas verde desde origen. Hablamos de tecnologías pioneras y era un poco el tema de la ponencia. El biometano y las tecnologías para producir biometano están ya, es una tecnología madura. Partimos primero de una etapa más de digestión, que son tecnologías que conocemos desde el siglo XVIII, y luego en cuanto a upgrading, en Europa, por ejemplo, tenemos un espejo donde mirarnos y están muy avanzados. Ya hay más de 1.500 plantas en operación. Tenemos de referente pues Alemania, que es el principal productor, que ha producido ya más de 12 gigas el año pasado de biometano, o Francia, que es uno de los países con mayor número de instalaciones, con 675 plantas. Y al final, desde Europa también, ¿no?, han dado un paso y un empuje al biometano. Se ha fijado un objetivo de alcanzar los 35 BCM de biometano en 2030, un poco en base al potencial de todos los países europeos, y se apuesta, ¿no?, por este biometano. ¿Qué pasa en España? Que aunque existe la tecnología, como digo, es una tecnología pues que al final sabemos que funciona, hay ejemplos, pues estamos un poco a la cola, ¿no? Ahora mismo es verdad que justo en los últimos informes se ha actualizado y tenemos ya 13 plantas en España, pero a cierre de 2023, solo 9 estaban inyectando a red y a nivel de la generación, ¿no?, de lo que estábamos generando, pues unos niveles muy bajos si nos comparamos pues, con los 12 teras que se generan en Alemania, y aquí pues superamos escasamente los 200 gigavatios de biometano producido. ¿Qué pasa? Que, como digo, ¿no?, es un momento transformacional, pero eso se convierte en oportunidades y un poco por los estudios que se han establecido en España en base al poder que tiene, ¿no?, lo importante que es el sector primario en nuestro país, que es una gran fuente de residuo orgánico por los purines y estiércoles, pero también un poco tras la implementación que se haga del cubo marrón, ¿no?, y de la recogida selectiva de orgánica, pues el potencial que estima Sedigas es de 163 teras al año,
lo que quiere decir que podríamos con biometano cubrir más o menos el 45% de la demanda que tenemos en España como gas natural. Esto al final nos garantiza no depender tanto de fuentes externas y encima ser más sostenibles con un consumo de un gas renovable, ¿no? Aquí, un poco aunque más o menos Ana también lo ha explicado ya, por pararnos un poco a nivel más tecnología, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de economía circular. Partimos de un residuo orgánico. Aquí podemos aprovechar como base, ¿no?, de residuo pues todo lo que sea el residuo orgánico municipal recogido selectivamente o incluso industrial, de agroindustria o de industrias que generan ese residuo y que se pueda aprovechar, supermercados, etcétera. También todo lo que va relacionado con la parte de agricultura y ganadería, también lodos de depuradoras. Al final, todo lo que tiene ese componente de materia orgánica se puede aprovechar para producir biogás. Tiene que pasar primero un pretratamiento, dependiendo del tipo de residuo que sea. Y ese biogás, como decía, pues con una digestión anaerobia, es algo conocido. Hasta ahora, hace muy poco, pues siempre lo que aprovechábamos era ese desvío a motores para generar electricidad y calor, un poco el ejemplo de todas las líneas que se cubren con el proyecto que explicaba Ana. Pero un poco utilizando esta tecnología de upgrading, es un poco la más novedosa, aunque, como digo, madura ahora mismo, pues conseguimos una rentabilidad mayor, ¿no? Con el mismo flujo de biogás que entraría a un motor, puedo multiplicar por 2,5 veces la energía que voy a generar finalmente, pasando en lugar del motor a ese upgrading, porque lo que estoy haciendo con ese upgrading es purificar el biogás. Obtengo al final un compuesto que, como decía, es 99% similar al gas natural que va ahora mismo por la infraestructura de tubos que tenemos en España. Y eso quiere decir, y a diferencia pues, del hidrógeno y demás, no necesitamos ahora mismo adaptar la infraestructura. Ya la que tenemos, ¿no?, la red de transporte de Enagás, las redes de distribución, ya pueden absorber ese biometano, ya lo absorben, y directamente es una fuente más, pero de gas renovable en lugar de gas natural, que podemos aprovechar en nuestros hogares. Si no se aprovecha vía inyección a la red, pues se puede comprimir para usar en el transporte como gas natural comprimido, pero de origen bio, o incluso licuar para su uso en el transporte marítimo, que es al final también una de las necesidades más imperiosas, pues con toda la normativa de Repower de Europa que tenemos que perseguir, ¿no? Se puede además aprovechar, ¿no? Cerramos un poco el círculo, porque se genera ese CO2 biogénico que se puede utilizar en la industria química, para producir combustibles sintéticos, por ejemplo, pero luego además el digestato que se produce de la digestión anaerobia, pues un poco también se puede valorizar, ¿no?, para conseguir un fertilizante orgánico que de alguna manera pueda sustituir a los fertilizantes químicos, que son también una de las industrias pues, que más aportan a lo que son las emisiones de CO2, ¿no?, en el mundo. Si me voy un poco más a los proyectos en sí, ¿no? Yo estoy como presidenta de Baristo, lidero lo que es el Departamento de Desarrollo de Proyectos de Biometano en Precero, y un poco también, pues, como decía, ¿no?, la tecnología está ahí, las opciones y el potencial lo tenemos, tienen sus peculiaridades los proyectos, ¿no? Al final necesitamos garantizar, lo primero, creo que por aquí, pues el residuo, ¿no? Necesitamos que tengamos una entrada constante de residuo y una calidad homogénea para que los microorganismos pues, hagan su función en la digestión anaerobia. Luego, a la hora de ubicación, ¿no?, con el ejemplo de Ana era muy adecuado. Tienes que estar cerca del residuo. Al final tienen que ser proyectos integrados en el territorio donde puedas dar una solución local a esos residuos, pero a la vez tienes que estar al lado del tubo, de la conexión de red, tanto eléctrica como gasista, para conectarte y, si no, pues irte a otras soluciones. Pero un poco la ideal sería esa, el poder conectarte a la red de gas, con la red eléctrica cerca para los consumos que necesites, o si no, apostar por instalaciones renovables para contribuir a las necesidades de la planta, pero también pues un poco en una zona que sea urbanísticamente compatible, que esté alejada, ¿no?, de las zonas urbanas para intentar pues, integrarse lo mejor en el territorio y con la sociedad. Entonces, bueno, es también una de las problemáticas, ¿no?, tener que buscar y hacer una planta ad hoc específica de las necesidades que tienes en una región. Y todo esto, pues sin olvidarnos lo que decía, ¿no?, de esa salida. Ahora mismo, pues es el promotor de ese proyecto quien un poco afronta la inversión de construir la red, la conexión a la red de gas, para un poco hacer el vertido del biometano a la red de gas. Y pues todo lo que es un poco las necesidades, las variabilidades del mercado, es un poco lo que van a marcar los precios también, ¿no? Ahora mismo en España no tenemos un mercado como tal.
Estamos exportando el biometano que producimos en su mayoría a Alemania, que es donde tienen al final unas necesidades y ponen en valor ese biometano. Es una pena, ¿no?, que con el potencial que tenemos no se genere un mercado en España donde se potencie esto y de alguna manera pues te garantice como promotor y para avalar esa inversión privada que haces en la planta el tener una garantía en la salida de la energía que estás produciendo. Luego, muy importante también, lo que se conoce un poco en el sector, lo han llamado la licencia social operativa, y al final es un poco también el dar a conocer a la sociedad las ventajas que tienen nuestros proyectos. El residuo está, no es que estemos trayendo residuo de fuera, el residuo lo generamos todos y no desaparece cuando tiramos la bolsa a la basura, hay que hacer algo con ello, ¿no? Pues si podemos aprovechar y valorizarlo al máximo para obtener al final también una energía, ¿no?, que nos va a ayudar como sociedad a no depender tanto del gas natural y de los residuos y de la energía fósil, pues al final es una apuesta, ¿no?, por tratar de, como decíamos, de cerrar el círculo y de darnos la energía que necesitamos a base de lo que nosotros mismos producimos como residuo, ¿no? Y luego, por no olvidarlo, pero que importante en la pata, ¿no?, lo que decíamos, el digestato que se produce tras la descomposición en los digestores de la materia orgánica, al final es un problema en cierto modo porque es una cantidad importante, más o menos de lo que entra, el 90% vuelve a salir como digestato. Ese digestato es una parte sólida, una parte húmeda y hay que valorizarlo, ¿no? Esto al final pues, supone mayor coste, a no ser que se ponga en valor lo que significa. Al final estoy teniendo un fertilizante, como decía, orgánico, que se puede utilizar en la agricultura en lugar de depender de fertilizantes químicos. Todo esto al final en qué nos deja, pues un poco, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que tenemos 3 barreras principales, aparte de lo que decía, ¿no?, del mercado, de la falta de mercado ahora mismo en España y que es necesario incentivarlo. Para esto, pues incentivos fiscales, sistemas de cuotas como hay en Francia o Alemania para que se imponga el consumo de biometano, porque al final, pues como sabemos, ¿no?, la electrificación es un poco la apuesta de España, pero no llega a todas partes, no llega a todos los sectores y hay que apostar también un poco por los sustitutos para los consumos de gas natural pues, que tienen industrias o el transporte pesado con otras vías como puede ser el biometano. Luego, pues toda la parte de complejidad que tenemos un poco regulatoria, sobre todo centrados en la gestión de ese digestato. Como digo, tiene un valor, pero ahora mismo, como ha pasado por un proceso de tratamiento, no pierde en sí su condición de residuo. Tienes que cumplir unos parámetros muy estrictos que cambian incluso entre comunidades autónomas para poder aplicar a campo ese digestato o no, para ver cómo se aplica o cómo puedes producir un compost, ¿no?, que sea certificado para su uso como tal. Entonces, bueno, son complejidades que al final limitan un poco, ¿no?, la viabilidad de muchas plantas y sin olvidarnos un poco, pues estamos en España y toda la parte administrativa, ¿no? Estos proyectos, pues desde que lo empiezas a estudiar, Ana ponía un poco lo que era el calendario del proyecto, 5 años de estudio para desarrollarlo. Pues sí, es que no nos quitamos 2 3 años simplemente para obtener todo lo que son las aprobaciones de autorización ambiental integrada, etcétera, que se requieren para poder desarrollar los proyectos. Es verdad que son proyectos complejos, que esas autorizaciones pues un poco también validan, ¿no?, lo que pueden contribuir positivamente a la sociedad, pero son plazos muy extendidos. Al final la ley dice una cosa y acabamos triplicando esos plazos, lo que hace pues, que se retrase la viabilidad de los proyectos y un poco ponga, ¿no?, más en riesgo la salida. Y luego un poco pues, como palanca sí que nos gusta decir, como Precero, al final, somos uno de los líderes en la gestión de residuos, en todo lo que es la parte municipal, pero también en la parte de residuo industrial. Y un poco lo que vemos es esa falta, ¿no?, de la recogida selectiva en origen de la materia orgánica y que se implemente ya el cubo marrón en todas partes. En Madrid estamos acostumbrados a verlo, pero hay muchos municipios donde todavía no está. Y al final es un poco por el bien de todos, ¿no? No solo porque vayamos a hacer biometano, pero también para reducir toda la mezcla de residuos. Al final, el residuo mezclado que acaba en vertedero, pues una de las vías es esta implementación y que se pueda aprovechar ese residuo para generar una energía verde. Pero luego también un poco, y en línea con esto, la colaboración público-privada, ¿no? Al final estamos las empresas privadas aquí para ayudar a las administraciones públicas que necesitan esa inversión para poder desarrollar estos proyectos, o incluso entre privados, ¿no?, para que todos aporten dentro de lo que es la cadena de valor, cada uno pues, su ventaja competitiva para poder sacar adelante proyectos que de verdad muevan la aguja, ¿no?, que como país
pues pasemos de esas 13 plantas de ahora y nos pongamos al nivel pues, de Alemania o Francia en lo que es el biometano. Y todo esto pues, pasa, como no, pues tener unos objetivos más ambiciosos y vinculantes como país, ¿no? En lo que es la hoja de ruta de biogás que tenemos como España, se ha actualizado con un objetivo de 20 teras de biometano, cuando al final, como os decía, el potencial es de 163. No estamos siendo muy ambiciosos y esto deriva pues, en que no se tarda en generar ese mercado que ponga en valor lo que es el biometano. Y ya por terminar, por contaros un poco, ¿no? Desde cómo, esto era un poco la foto, ¿no? General, cómo vemos el mercado, en qué consiste y un poco desde Precero. Nosotros ahora mismo somos el líder en generación de biometano, generamos más del 75% del biometano que se está inyectando a red. Esto básicamente llevamos operando desde 2015 la planta de aquí de Madrid de tratamiento de biogás de Valdemín Gómez. Es un poco el ejemplo perfecto de un caso de éxito, ¿no? De un proyecto que apostó el Ayuntamiento de Madrid por él para, en base a los residuos de los madrileños, pues generar este gas renovable. Y al final tenemos una capacidad de producir 180 gigas que, como digo, pues por una de sus usos está siendo el usar ese biometano en los autobuses en la línea 1 de la MT de aquí de Madrid. Al final cerramos un poco todo el círculo desde el residuo que hemos generado hasta su uso en la línea de autobuses de MT. Aparte tenemos otro proyecto que es uno de los más grandes de aprovechamiento de biogás de depósito controlado en Can Mata, en Barcelona, donde producimos unos 70 gigas de biometano tras un upgrading por criogenia para purificar ese biogás. Estamos un poco desde mi departamento estudiando más de 40 proyectos, un poco pues eso, ¿no? Las necesidades que, dependiendo de las zonas, ¿no? Donde tenemos ese residuo y dónde se puede aprovechar ese residuo para generar biometano. Y un poco nada, como conclusión, lo que decía, todo esto un poco en base a colaboraciones público-privadas y entre privados, ¿no? Para aprovechar pues, la oportunidad que tenemos como país, nos gusta decir en Precero, de subirnos al tren, ¿no? Hay un tren en el que ya están subidos países como Italia, Francia, Alemania, Holanda. En España estamos todavía un poco en la estación y tenemos que dar el salto, subirnos al tren y echar a correr, ¿no? para los vagones delanteros, para no quedarnos atrás y aprovechar la oportunidad que tenemos por delante como país. Y aquí concluyo.